Saludos, Manuel. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, pues. Participar de lo que se llama una experiencia en Educomunidad de Colonial, que es el registro, la sistematización de la experiencia en la voz de Huaycaipuro, 2002-2020 aproximadamente. Es 2002-2022. Si bien es bastante pretencioso en términos de tiempo, realmente lo que procuramos es el registro de los elementos más relevantes de ese periodo. Creo que ya me has escuchado hablar bastante del asunto, la metodología que se inscribe dentro de la etnografía y específicamente en la autoetnografía, de tipo colectivo además. Por eso las entrevistas al grupo de compañeros, ya hicimos la de Ruckleman, la de Cristel, Aricel, Eliazar. Y obviamente en tu caso hay algunos elementos que son previos a la radio como tal, comentábamos, te preguntaba antes sobre el antecedente que fue un punto de encuentro de muchos de quienes hicimos después la voz de Guaycaipuro, que fue Proyecto Michelena. Mm. Eh, a través del registro me he dado cuenta que uno de los puntos referenciales que usan muchos son los programas. No, yo voy a hacer muy pocas intervenciones. La idea es que seas tú quien narre a partir de tu memoria y recuerdo los elementos que consideres más resaltantes. Bienvenido. Gracias. Bueno, agradecido por la invitación y sobre todo por formar parte de esta experiencia de trabajo, ¿no?, que estás haciendo. Fíjate, ciertamente la génesis de gran parte de nuestros encuentros están en Proyecto Michelena, que es una experiencia integradora de diferentes colectivos que hicieron parte, que hicieron vida durante un tiempo en la casa de Arturo Michelena. A mí me gustaría mencionar previamente, sin embargo, como génesis, por lo menos en mi caso de esta experiencia, fue el encuentro en el Centro Cultural Monseñor Arnulfo Romero, que era un centro que estaba subvirtiendo lo posible en el sótano de la Catedral de los Teques. Secumar. Secumar, Centro Cultural Monseñor Arnulfo Romero. Y allí yo me encuentro con diferentes personas, ¿no? Gente contemporánea conmigo y otra gente que no era contemporánea, sino que más bien eran viejos ya, de vieja guardia en la pelea por lo que hemos llamado la patria buena, ¿no? La patria de Ali, la patria de todos ellos. Entonces, en esa primera etapa, perdón, en esa primera etapa, yo me encuentro con compañeros como, bueno, como Aura Rosa, como Andy, contigo, con Álvaro Ferreiro, que es quien me lleva, ¿no?, hasta allá. Y a partir de allí, tenemos encuentros muy importantes, por lo menos para mí muy importantes, sobre todo definitorios en lo que sería posteriormente el atrevimiento a proyectos, ¿no? Porque yo venía de una experiencia de vida muy precaria en lo que era la participación colectiva, en la participación política, ¿no? O sea, una familia que no estaba vinculada a estas experiencias, salvo un primo Franklin, que me tenía siempre como leyendo y estas cosas, ¿no? Pero es en el Centro Cultural Monseñor Arnulfo Romero donde yo conozco, por ejemplo, a Enrique Matamoro, conozco a Luis Albizu, conozco a alguien que fue muy especial, muy, digamos, muy provocador, que es Ángel Vera, de la Matica, también. Y poco hablo de él, ¿no? Porque él es muy, imagínate, él fue uno de mis primeros talleres de hacer bombas, de hacer cosas de Miguelito y cosas, ahí en el Secumar, ¿no? Un encuentro allí, unas cosas. Entonces, era más en la aventura de vivir cosas y experiencias vinculadas
a cosas que no eran lo que uno conocía sobre eso. Entonces, no solamente eso, sino que empezamos a vincularnos con otras cosas y otras experiencias que fueron parte también de las discusiones en la radio. Por ejemplo, él, Ángel, fue uno de mis, digamos, del que abrió como la compuerta sobre el tema de la lucha palestina, por ejemplo, porque él venía de ser parte de eso allá Claro. con otra gente. Entonces, digamos que había sido y junto a él, por ejemplo, Enrique Matamoros, que estuvo también pendiente, entonces hizo algo, crearon una cosa que se llamaba la Policía contra el Hambre. Entonces era una cosa como intento de subversión siempre en la que nosotros empezamos a participar, ¿no? Ya yo venía de experiencias muy precarias con, con algunos compañeros disidentes de los JR, estas cosas, ¿no? Pero no era una relación, digamos, tan formal como esta, y de hecho eso es lo que produce, digamos, el atrevimiento a meternos en la casa michelena y donde comienza esta actividad con un sentido y con una experiencia de trabajo que además nos permitió en este enlace. Nosotros veníamos en una buena relación, pues a partir de con los J, no con los J, con estos compañeros que se habían ido de la UJ. Y entonces tenemos relación con los grupos de rockeros, de punquetos, de tal, de gente del underground pequeño que se suma a esta experiencia de la Casa Michelena. Veníamos de ciertas experiencias de trabajo previas. Se había creado, además de esta participación se había creado ¿cómo que se llama? Una cosa que hemos creado como un frente ambientalista, que hacíamos nos reuníamos en un espacio que estaba frente a la Residencia Caracas. Frente a Residencia Caracas había como un espacio, como una panadería donde nos sentábamos ahí todo el tiempo y inventábamos los sueños, inventábamos y deshacíamos los sueños que hacíamos todos los días, ¿no? Entonces, son como las primeras experiencias de trabajo con políticos, por llamarlo de alguna manera. Pero formación que tiene que ver con lo que tú estás planteando, además de la experiencia posterior con grupos de teatro, un grupo de teatro de calle en el que fui partícipe, con el grupo de teatro Manoa, y luego participación con el grupo de Cerrado Teatro también, fundado por Osvaldo y por Cristel Guirado. En la radio, más que la participación en el programa, que tuvimos un programa cuando se funda, que es la Colmena Noctiluca, que surge más en función de darle otro sentido a la noche. Tenía discusión de diversa índole, pero era más como un programa de variedades con un tema, con intereses de discusión, de debate, de intereses, pero con un interés lúdico, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. La experiencia real en la radio fue una experiencia con el grupo de educación, trabajando con Rupert Mazoto, sobre todo porque ahí empezaron a vincularse dos cosas muy importantes, por lo menos en mi caso, que es el trabajo de formación y el trabajo con comunidad. Que confieso que para mí no era, por más que venía de trabajar con la comunidad, de tener unos intereses políticos, de tener unas inclinaciones, enfrentarme al hecho de formar a gente dentro de la comunidad, con la comunidad, sobre una cosa que tenía que hacer la misma comunidad, no era una cosa fácil de procesar. De verdad, o sea, era romper con todos los esquemas tradicionales con los que nosotros nos habíamos estado formando permanentemente. O sea, no era común trabajar con esa perspectiva, y entonces eso abrió como un espacio bien importante que de hecho fue como motor para asumir
Perdón. La entrevista con él es después. Sí, sí, sí. Este, bueno, entonces esa parte formativa fue bien interesante para mí, fue muy retador, sobre todo porque era en eso, pues, entrar en una discusión sobre qué estoy haciendo yo dando clases, a quién le estoy dando clases, cómo estoy dando clases y cómo, bajo qué perspectiva, eso forma, digamos, parte de lo que yo debo hacer en el futuro. Entonces eso dio pie a que yo entonces me inclinara a ser parte de, de este colectivo. Ya venía con unos intereses sobre el tema de la historia regional y local, pero en este caso entonces es cómo vincular estas dos cosas, ¿no? Cómo vincular el tema de la historia regional y local con el tema de la formación y de hacer eso algo que pudiese compaginarse, ¿no? Y cuando comienzan las experiencias de trabajo con historia regional y local para comunidades. Entonces, digamos, A la par. creo que cada una fomentó la otra, ¿no? O sea, para darle sentido al trabajo, o sea, la radio tiene sentido en este proceso, en mi caso, no tanto por la experiencia como comunicador en la radio, sino la radio, la voz como una plataforma formativa fuera de la radio. Es decir, creas un entorno que debería o debía en ese momento tributar a la voz, pero que no estaba directamente vinculado con tener un micrófono y una cabina. Entonces eso era muy interesante porque era entonces cómo hablar de la radio, cómo crear un programa, cómo generar debates sobre el moldear la creatividad de las personas en su interés por generar un proceso comunicacional. ¿Me explico? O sea, ellos tienen un interés, quieren participar porque están asumándose a un taller de formación de la radio. Claro. ¿Cómo le da forma a eso para que eso sea viable en el sentido de lo que uno se estaba planteando en ese momento como principios de la radio? Entonces era algo que se estaba como formando, ¿no? A la par. Había una gente en lo cual a veces yo participaba con cierta frecuencia, pero no formalmente, ¿no? Que eran los que decidían cómo se organizaba los principios de la radio, los principios rectores, los principios formativos. Ya la radio venía con unos principios que habían estado establecidos en sus estatutos, pero en este caso era, ok, tenemos esos estatutos. ¿Cómo esos estatutos discuten con lo que la gente tiene en su interés de hacer programas, ¿no? Y cómo hacemos que esos estatutos no sean una camisa de fuerza para que la gente que quiera hacer un programa haga su programa. Claro. Y luego está ya una vez que se pasa por esta parte, entonces cómo hacer que la parte técnica de la creación de un programa contribuya con eso que tú estás planteando. Y era era bien interesante porque era eso, generar un entorno apropiado para que el proceso comunicacional fuese verdaderamente revolucionario. ¿Se logró? ¿No se logró? No lo sé. O sea, no. Yo puedo ponerme en este momento a plantearme, mira, sí se logró por ciertos parámetros y venirte a decir, mira, sí, se hizo esto y esto y esto y se logró. No se logró, no sé, no podría decirte que no se logró porque esto. Entonces entraríamos en un baremo como de decir que técnico que a veces no ayuda, sino a una subjetividad muy particular, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que esa gente recibió una formación, manifestó su interés, concretó cosas y algunos lograron plasmar eso en la radio. La radio durante mucho tiempo fue espacio para eso y
y ojalá en algún momento pueda volver. hacerlo. Yo recuerdo una experiencia, una larguísima discusión, si no me equivoco, fue en la segunda jornada de construcción colectiva, que ya nosotros habíamos redactado la primera parte de lo que después sería los principios, la visión y misión. Inicialmente eran a manera de principios nada más. Ujú. Yo podía leer prácticamente el primer párrafo de esa manera de principios y encontrar las palabras de cada quien, ¿no? Algunas cosas que había incorporado Soto, otras había incorporado yo, otra Aníbal Carrasco. Y recuerdo que en una larguísima discusión eh, tú generaste una reflexión en torno al silencio está derrotado. No sé si tú tienes memoria de ese momento y cómo después originó un cambio en la redacción final de esos principios. Sí, bueno, era como un debate sobre eso, ¿no? O sea, el principio del silencio, suponiendo que, hasta donde el recuerdo, ¿no? La discusión, ¿no? El silencio suponiendo que el recuerdo es la única opción posible, pero de que la voz, que la palabra en este caso es la única opción posible, pero en ese caso la discusión era, bueno, pero y cuando no queda otra sino hacer silencio como una acción de resistencia, o sea, era un poco el debate, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? O sea, ok, establecemos procesos comunicacionales, pero tenemos que también respetar o sea, la posibilidad del silencio como una acción de protesta, ¿no? O sea, como una acción como una manifestación de cosas, más que de protesta, sino como la Sí, posibilidad. finalmente fue recogido que cuando es una opción. Es decir, no cuando el silencio es una imposición, sino que es una opción. Exacto. Es Sí, decir, cuando tú tienes la posibilidad de expresarte, pero optas, decides libre y voluntariamente optar por el silencio. sí. Y que a veces, fíjate, desde el punto de vista de las luchas que nos hemos planteado, siempre ha sido como una opción asumir, y que de hecho lo es, ¿no? O sea, y es importante decirlo, ¿no? La, el problema o lo que me parece a mí, con la voz de los sectores subalternos o de los sectores excluidos, es que siempre se ha asumido que tiene que manifestarse de cierta manera y tiene que decir ciertas cosas. En ese caso, es un condicionante, es decir, este, tú no estás motivando a que hables, sino que hables ciertas cosas. Entonces lo estás forzando, ¿no? A decir o a hacer. O sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en las discusiones presentes, nosotros nos planteamos un debate sobre la decolonialidad, por ejemplo, y en algunos casos, o sobre el socialismo, por ejemplo, y en algunos casos la palabra como socialismo se convierte como en un condicionante de los procesos que nosotros estamos viviendo. Eh, Sobre todo porque es llevado por personas que a veces no tienen, ni siquiera entienden, ¿no? Entonces vamos a poner como decía el comandante en aquel famoso golpe de timón, o sea, le vamos a poner socialismo a todo. Claro. Y entonces a partir de ponerle socialismo a todo, todo va a ser socialista. Es la premisa esa, ¿no? Entonces es un poco el debate, ¿no? Ya va, espérate, o sea, hasta qué punto no nombrarlo y hacerlo en la práctica no es también un acto de revolución. Pero además está la, la- eso, o sea, cuando tú entiendes que, por ejemplo, el sector subalterno o los sectores subalternos dentro del discurso histórico se construyen, o no que se construyen, son construidos, son alimentados y desarrollados por los sectores de poder. Y los sectores de poder imponen a veces no solamente tanto el, tanto el discurso dominante como el discurso dominado. Es decir, te dicen no solamente cómo te están dominando, sino además te dicen qué debes decir para responder ante ese discurso dominante. Y lo hemos visto, por ejemplo, en las discusiones sobre la resistencia indígena, sobre la resistencia originaria, sobre los procesos de transformación de ese pensamiento, ¿no? Yo creo que es parte de un debate permanente, ¿no? Es decir, parte del debate es reflexionar
sobre dónde construimos nuestro discurso, cómo nos defendemos dentro de ese mismo discurso y cómo hacemos una voz que tenga sentido y valor, ¿no? O sea, cómo le damos un valor real dentro de lo que estamos construyendo. Claro. Que no sea un mero saludo a la bandera, sino que sea también carne y sangre de lo que queremos construir, a fin de cuentas, porque o sea, la voz surge para darle sentido a los actos, ¿no? Claro. Tú tuviste excepcionalmente la experiencia de participar además en las primeras jornadas de construcción colectiva. Recuerdo en la redacción de los principios sobre todo. No podría decir ahorita con exactitud si fue la primera, la segunda, la tercera. Pero sí también pudiste participar en la última de las jornadas colectivas que se realizó en el 2018, si no me equivoco, 17, no recuerdo ahorita con precisión, eso lo podemos precisar después en la transcripción. Esa jornada fue también una jornada de 2 días. Pernoctamos en el Centro de Formación Simón Rodríguez. Uh-huh. Tú podrías hacer un poco una reflexión en torno a lo que fue esa jornada y su correlación en el tiempo con los otros procesos de la radio. Mira, lo que pasa es que yo te pudiese hablar de las experiencias dentro de la jornada, ¿no? No sabría decirte en qué momento esas jornadas, o sea, los resultados de esas jornadas tuvieron participación directa dentro de lo que fue el proceso de la radio, porque no tuve una vinculación directa, o sea, con el proceso cotidiano de la radio. Además, no por gusto ni por desvinculación, digamos, no fue a propósito, pues que yo no, simplemente que andaba andaba en otras tareas, en otras cosas, en otros lados, y no participaba directamente en lo que era la dinámica de la radio. Me parece que esa experiencia, esas jornadas fueron bien interesantes porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, pude ver que habían cosas que yo estaba manteniendo en el debate que ya la voz había superado hacía tiempo, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo entré en unas discusiones, en unos debates, no sé si tú lo recuerdas, Uh-huh. y entré oye, sobre ciertas cosas y de repente la gente decía, creo que fuiste tú el que lo dijiste, en ese grupo hacían falta viejos de la radio. Y es verdad, pues, o sea, tienes razón, yo aunque había sido de los primeros, claro, mis vínculos no eran tan directos, ¿no? Cierto. Y entonces nos enfrancamos en además un debate bizantino que suelen hacerlo los nuevos. Y además, entonces ahí me reconocí como, estoy como perdido en el limbo en esto, ¿no? ¿Recuerdas alguno de esos elementos? Por ejemplo, el tema de la empresa. Yo recuerdo que entonces, oye, es que esto no es una empresa. Entonces, esto no puede ser llamado una empresa. Y entonces, además, rescatando una discusión que habíamos tenido hacía años. Es decir, como, yo estaba como en un déjà vu, ¿no? O sea, oye, esto es un déjà vu sobre una discusión que yo había tenido y que ya la radio había superado. O sea, lo había superado en sus estatutos, en su formación, en su dinámica, y además lo había superado para bien. O sea, lo que yo entendí posteriormente después de eso es que primero yo estaba entrando en un debate desde el desconocimiento de lo que había sido el proceso de la radio, en una discusión que ya estaba superada y queriendo como lucir dentro de la cosa, y a fin de cuentas me di cuenta de que no, de que ahí lo que se lució realmente, más allá de lo que uno haya podido proponer o discutir con las mejores de las intenciones, es que la radio había vivido un proceso muy bueno, muy provechoso, muy fructífero en cuanto a sus definiciones, incluso con muchas posibilidades de crecer, de desarrollarse dentro de lo que había sido una propuesta de trabajo, y que me hubiese gustado verla en concreción, digamos, porque es que el debate no era desligado de la realidad, o sea, estaba basado en la realidad, estuvo en una discusión, una lectura muy apropiada de lo que fue la radio y su papel
en el nuevo proceso. Ojalá se resuelvan las cosas técnicas que, que han generado que eso no haya logrado pues pasar a concretarse, pero en su momento fue una experiencia bien interesante, sobre todo por eso, porque nos dio lecciones a los que veníamos llegando como paracaidistas a decirnos, mira, pana, o sea, ya va. Hay una discusión previa. Ya hay una discusión, hay un debate. Entonces, ahí yo creo que lo importante, en mi caso, por ejemplo, es reconocer primero el esfuerzo que se había hecho, el esfuerzo que habían tenido ustedes, los compañeros dentro de la radio, para la formación, para el debate, una reflexión crítica sobre cómo llegamos algunas personas son de novatos a querer generar debates sobre cosas que ya están superadas y que no tienen sentido. Pero reconocer el esfuerzo, el papel que ha tenido la radio en nuestra formación social, cultural, política. Es decir, por ejemplo, en este caso, eso, para mí es innegable esa experiencia en ese taller, en esa comisión de formación, en lo que fue posteriormente mi trabajo con la formación de historia regional y local. Volviendo ahí recogiendo un poco lo que sería la evolución después de la experiencia de la radio y los elementos previos que tú mencionas también. Ya para tiempos más recientes o posteriores a tu participación en distintos escenarios de la radio, incluyendo las jornadas de construcción colectiva, ¿hacia dónde crees tú que apunta o qué elementos rescatas o reivindicas más para hoy, incluso para el futuro, en términos de lo que es la educación, la comunicación, la comunidad vinculada? Tú eres un historiador y se relaciona con tu oficio, valga ahí la indirecta con blog, pero sí. Sí, mira, yo me inscribo en una corriente de pensamiento sobre la historia que tiende a la discusión o sea, a comprender a la historia como una comprensión del presente, distinto a la forma tradicional de comprensión de la historia o del discurso histórico, que es una visión, digamos, ubicarse en un momento, en un tiempo determinado para decir o hacer pensar y sobre ese momento entonces generar una serie de debates, consecuencias sobre sus antecedentes, debates, procesos posteriores, pero me voy a un momento, lo desvinculo, o sea, lo trato, después me voy a otro momento, lo trato, después me voy a otro momento y tengo una serie de archipiélagos, ¿no? Historias de archipiélagos que, o de historias rompecabezas que están construidas de mala manera a propósito. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una historia sobre la guerra federal desarticulada de lo que fue las luchas campesinas de los años 40 y tienes a una gente que estudia la guerra federal y tienes a otra gente que estudia las luchas campesinas y tienes a otra gente que estudia la lucha de la independencia, pero ellos no se tratan entre sí o poco se ven porque es que el que estudia la independencia solo estudia la independencia, el que estudia la guerra federal solo estudia la guerra federal y así. Entonces cada uno hace a su gusto esa parte del rompecabezas, pero no piensa o poco piensa en articularlo. Y los que sí lo saben hacer, lo hacen desde un discurso colonizador, desde un discurso dominador, porque tienen conciencia de qué es lo que están haciendo con ese, o sea, tienen conciencia clara de qué es lo que están haciendo con el discurso histórico. Yo creo igual, yo creo que la visión debe ser retrospectiva, es decir, yo me ubico en mi presente y a partir de mi presente pienso en esa visión, en ese pasado. Entonces eso convierte a el hecho histórico como un hecho, como una lectura del presente. Y es un hecho fundamentalmente comunicacional. Es decir, la historia, además, eso no, ojo, no lo estoy diciendo yo, es un discurso ya, o sea, ya claro, asumido, lo dicen otra gente. La historia es un discurso político, eso lo dijo Benedetto Croce en 1900, o sea, Benedetto Croce dice, o sea, la escuela de Frankfurt dice, antes que como antes, o un paralelo de lo que era la escuela de los anales,
que hablaban de la historia social, fundamentalmente orientada por el Partido Comunista, por el comunista inglés y francés, y estos movimientos que además tuvieron un impacto muy bueno y muy importante en la superación del positivismo, ¿no? De esa visión del positivismo como con la visión cientificista de la objetividad de las ciencias y esto. Ellos proponen otra cosa, ponen a la historia como un hecho social. Pero la escuela de Frankfurt dice, no, la historia no es solamente un hecho social, es un hecho presente. Y ahí no solamente entonces están ellos, vienen los latinoamericanos a irrumpir en ese debate. O sea, viene Fassborda en los años 40 a romper esquemas, a decir, mi pana, no solamente es un hecho presente, no solamente es un hecho social, sino que además es un hecho local, es un hecho de identidades, es un hecho de formación de luchas políticas, es un hecho de formación de nuevas metodologías. Y aquí viene Enrique Bernardo Núñez y también plantea eso. No solamente es eso, no solamente es un debate de tiempo, no solamente es un debate de espacio, no solamente es un debate de libertad, sino también un debate de tiempos. Tiempos que deben ser liberados. Y junto a ellos vienen otros, ¿no? Y vienen entonces los científicos de la microhistoria italiana, y vienen los científicos venezolanos, los mexicanos que vienen a romper con el tema de la historia regional y local, y todos coinciden que la historia es un hecho comunicacional. Es un acto de decir, de hablar, de plantear, de promover una comprensión distinta del presente. Fíjate, por ejemplo, en estos días estábamos, si me permites el comentario, en clase, estaba dando las clases a los muchachos y entonces estábamos discutiendo sobre el tema del Esequibo. Oye, es que el Esequibo, tenemos que revisar toda la cuestión de todo esto, y empezamos a explicar la parte geográfica, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos que el Esequibo es nuestro? Claro. Y entonces empezamos a hablar sobre otros temas que están en el tapete. Entonces hay un caso de una persona que reabrieron el caso, en un rapero que abrieron el caso en Cancerbero. De Cancerbero. No es cualquier caso. Sí, el caso mejor rapero de la historia de la humanidad. Sí, uno de los más grandes, ¿no? O de los más importantes dentro del movimiento underground. Que fíjate, o sea, es importante porque para mí siempre el movimiento underground ha sido tan defendido. Yo lo hablo de la boca para afuera, oye, lo decimos de la boca para afuera, pero en realidad somos tan imbuidos por el sistema que no pensamos en esos movimientos articulares de la discusión política, ¿no? O sea, ese pana tenía un movimiento en toda Latinoamérica. Muere. Es que me dicen, oye, pero es que qué broma con eso, que reabrieron el caso. Vale, pero es que el principio de la investigación es no quedar nunca satisfecho. Sí, o sea, qué bueno que lo reabrieron. Primero porque se están descubriendo varias cosas que no estaban en el juego, que habían sido, o sea, que están reponiendo su imagen pública. Es probable que él no le haya interesado mucho su imagen pública. No sé, pero a los seguidores sí les interesa, sobre todo porque todo lo que se había generado en torno a que había sido muerto como esquizofrénico, se cae ahora cuando se descubre que, oye, que había sido. Entonces, ¿por qué no reabrirlo? Es lo mismo que pasa con el caso del Esequibo. O sea, el caso del Esequibo se reabre porque hay un interés fundamental en diversos, o sea, estoy hablando del principio investigativo, ¿no? Hay un interés generalizado en debatir sobre algo que no se cree que fue de esa manera que se contó. Entonces siempre existe la duda, y la duda es un barullo que es necesario acallar, ¿no? O sea, es algo que es necesario debatir, lo haga uno, lo haga otro, pero siempre está en el tapete, no se puede quedar con la duda. Pero ahora viene la otra parte, que es que hay palabras altisonantes sobre cosas que son asumidas que a veces no son como la gente lo supone. Tú generas un caso en este caso, por ejemplo, sobre el mismo tema del Esequibo, y hay gente hoy que te dice con propiedad, no, porque es que eso una discusión que tuvimos en estos días,
Ajá. La arepa, estamos discutiendo sobre la arepa, ¿no? Vámonos por otro lado, eso es otro tema. No, porque es que la arepa, mire, yo escuché a un señor muy apropiado, muy importante, que me decía que la arepa es colombiana. Claro. Ajá. Y yo, primero, ¿quién es ese señor? No, es un señor, yo lo escuché además porque él me explicó por qué nosotros deberíamos entender que la arepa no es nuestra. Yo primero, ya va, primero explícame quién es ese señor. No, fue un señor que escuché por la radio. O sea, tú estás discutiendo conmigo con un señor que escuché por la radio y le estás dando todo el peso Claro. todo el peso de la verdad, porque el tema de la verdad es una cosa relativa. La verdad es algo en lo que la gente deposita su fe por ciertas circunstancias, que a veces no son por los argumentos, a veces es simplemente por temas de química, de feeling. Pues a la persona le da más gusto, le da más placer y esa persona entonces se convierte como en la panacea de la verdad. Y todo lo que digas en contra ya va a estar en contraposición con esa persona. Entonces, a veces la discusión, el debate histórico, la experiencia de investigación, eh, este, tiene que ver con pelear no solamente con la información, sino con cómo se transmite de una manera de que se logre el propósito final, que es llegar a que la persona crea lo que uno está diciendo. Claro, tú estableciste un rápido puente allí entre historia y comunicación. ¿Verdad que lo podemos ahondar un poquito en esa misma ruta? Bueno, en principio una precisión. La Casa Michelena fue tomada el 31 de octubre de 1994. ¿Sí? Donde varios compañeros, ya ese cuento, todo, bueno, fue como el proceso, ¿no? Pues esto es parte también del debate siempre, Claro. el tema de la precisión de las fechas, a veces con la memoria no tiende a relacionar cosas, eso, pero bueno, esa es la fecha. Ya lo corroboré. Ahora, con respecto al hecho de la historia como comunicación, te comentaba que sí, la historia es fundamentalmente un hecho comunicacional, siempre, invariablemente. Así como la comunicación también es la expresión de un proceso histórico. Normalmente nosotros entendemos la historia como una expresión, o hemos aprendido a ver la historia como una expresión de sucesos y acontecimientos del pasado. Y esa visión la desvincula de nuestra realidad y de nuestro proceso. Entonces, en la medida en que nosotros construimos una reflexión y una comunicación sobre nuestro pasado que tienda hacia la transformación del futuro, entonces también es un hecho comunicacional. Ahora, también es parte del debate, porque en la medida en que la historia es un hecho comunicacional, también está imbuida en todos los, digamos, las discusiones, los debates y las contradicciones que tiene la comunicación en sí misma como proceso. Claro. O sea, una afecta a la otra, o sea, es como una relación bidireccional, ¿no? Invariablemente, tú no puedes desligar una de la otra. Y justamente las manifestaciones de dominación, de colonización que existe dentro del discurso comunicacional, viene de un proceso histórico que ha sido también muy bien alimentado y que además tiene un sentido, una razón de ser. O sea, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que las velas de Colón son la Pinta, la Niña y la Santa María, y nos acordamos de eso, pues porque hay un aparato comunicacional muy bien establecido que nos hace aprendernos eso de la noche a la mañana y que nos lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos hasta el cansancio, hasta que no se nos olvida, aun cuando decimos que la historia no comenzó con los españoles. Claro. ¿Me explico? O sea, no es una cosa de un momento histórico al cual uno accede, no. Es un aparato comunicacional que se instala y que va penetrando permanentemente en nuestra discusión, en nuestro debate, en nuestro discurso, aún en el discurso de la gente que tiene toda la intención de romper con esos esquemas. Entonces es un reto porque implica revisar no solamente los contenidos, sino también la forma en que esos contenidos se han transmitido. Incluso reconociendo la eficiencia con la que otros han construido su discurso. O sea, estamos hablando de años de dominación, de conquista, que ha hecho su trabajo muy eficientemente. O sea, negarlo sería absurdo. Ellos han hecho
ellos, sí, los aparatos de poder, los sistemas en los cuales yo no estoy, han hecho un trabajo importante por dominar mi discurso. Y yo soy expresión de eso. Ah, tengo que romper con eso, quiero romperlo. No solamente desde los contenidos que construyo, sino también desde los debates de cómo lo transmito, para que sean parte de la cotidianidad. Porque el asunto allí es que los hechos y elementos y procesos que convertimos en cotidianidad de nuestro debate, perdón, no de nuestro debate, de nuestra vida, son a partir de procesos históricos que han sido transmitidos pero tan eficientemente que no tenemos conciencia de que son procesos históricos, sino que los asumimos como parte del presente. Pues, o sea, la pinta de la Niña de Santa María yo no tengo por qué estar cuestionando eso. No, sí, es que ahí es donde se genera el gran conflicto, ¿no? Porque el gran conflicto en esta parte no está en el cotidiano, por lo menos en lo que yo creo. El gran conflicto que se plantea la persona no está en la transmisión de una información que no aceptan, sino de que esa información se convierta en cotidianidad. O sea, la gente puede asumir perfectamente que nosotros tenemos 14.000 años de historia, pero no le prestan atención porque no es parte de su cotidianidad. Y tú se los dices, 14.000 años de historia. Bueno, sí, coño, qué chévere, pero la pinta la Niña de la Santa María. Claro, claro. Ajá, pero son 14.000 años, mi pana. Sí, bueno, pero Colón nos descubrió y tal. Entonces tú dices, ya va, espérate, o sea, pasa algo en eso que nosotros tenemos que romper con esa visión, no solamente desde esa perspectiva de generar un discurso con un contenido apropiado, con un contenido nuevo, con un contenido inclusivo, incluyente de lo que somos, porque el contenido hasta ahora nos obliga a desligarnos de lo que somos y decir que es otra gente la que está en otro lado, la que tiene el resto de mi historia, o sea, mi historia se va de aquí para otro lado. Y entonces es reconocer, y en eso la radio tuvo un papel fundamental, me parece a mí, las radios comunitarias como principio, como proyecto, como propuesta, tienen un papel fundamental en algo que ocurre, y esto es importante, Eni, porque tenemos que reconocer que el origen de la radio, la gestación de estas radios, inicialmente que se plantearon como radios clandestinas, como radios en las cuales yo no tuve experiencia con las radios clandestinas, no las tuve, no las tenía. Tenía otras experiencias comunicacionales alternativas, fanzines, pasquines, esas cosas, pero las radios como tal no. Pero cuando comienza el proceso de la Revolución Bolivariana y las decretan como medios comunitarios libres alternativos y se genera toda la fundación y se genera todo un aparato legal en torno a la radio, surge en el momento en el que la historia está haciéndose parte de los sujetos de ley del Estado venezolano. Es en el mismo momento, 2001, porque en ese año, además, pasa algo que para mí es fundamental, que es la creación de la ley de tierra urbana y la conversión de la historia local, de la historia comunitaria, en sujeto de ley del Estado venezolano, porque la gente tenía que hacer su historia local para que pudiese hacer los trámites de la obtención de la titularidad de la tierra. Imagínate tú, una cosa que era romper con los esquemas fundamentales del aparato de dominación construido en el 1500, cuando comienza a gestarse el nuevo Estado colonial, que se gesta aquí en el continente, que no se crea en España. Los españoles todavía se estaban medio entendiendo después de haber salido de los árabes, cuando aquí se estaba generando la discusión. La generaron los españoles, sí, está bien, fueron ellos, pero lo hicieron ellos y lo generaron ellos en un entorno en el que nosotros estábamos. Entonces sería absurdo desconocer que nosotros estábamos dentro de ese debate. Es un absurdo desconocernos a nosotros mismos en el impacto que hemos tenido en los grandes procesos de transformación del mundo. Porque lo hemos tenido, y no es porque ellos lo generaron, es que lo propiciamos nosotros, porque estábamos aquí, porque aquí se generó un debate.
Pero en ese proceso colonial hay algo que trasciende y que es americano, que es parte de la visión americana, que es la visión nueva de la propiedad que se había generado a partir de la ruptura con el Estado feudal que se había generado, que los reyes estaban saliendo de él en 1500 y como no querían instalar aquí no querían aquí tener problemas con los feudos y el problema con las castas y las heredades allá que tenían en Europa, entonces empiezan a generar un nuevo sistema de propiedad aquí, que Edgar Gabaldón Márquez llama el modo de producción colonial, que es distinto, que es otra cosa y que se genera aquí. Eso comienza a romperse en 2001 y nosotros no tenemos tampoco conciencia de eso, porque comienza a romperse en el momento en el que la propiedad comienza a ser, o sea, no la propiedad, que la discusión sobre la propiedad privada, la propiedad colectiva y la propiedad social comienzan a ser parte de la discusión del Estado. Y ahí es donde se genera un debate, digamos, una ruptura importante. En ese mismo momento la comunicación también está siendo parte de la ruptura con el sistema, porque está generando un debate que ya no estaban dominando las grandes industrias, que ya no estaban generando los grandes sistemas de poder, sino que empezaban a motorizarse desde los pequeños espacios, de los pequeños lugares, desde las matrias, como la llamó Luis González González, la matria. La matria, el espacio de mis afectos, el espacio, mi terruño, el espacio que me construye como sujeto social, que me construye mi cultura, también me construye ahora como sujeto comunicador. Claro, perfecto. Muchísimas Sí. gracias, Manuel, de verdad. Excelente Bueno, trabajo. Por lo menos como un primer acercamiento y además después vamos a tener la oportunidad de pulir, precisar, ¿no? Revisar algunas cosas contigo. Seguramente tendré otra oportunidad o varias oportunidades antes de concluir este proceso. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a trabajar esta parte y dependiendo de cómo salga el producto final, lo trabajamos nuevamente, ¿te parece? chévere. Gracias.